Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, el líder invitado es el señor Víctor Pavón, economista, candidato a senador por el Partido Libertad y República. Con el señor Víctor Pavón vamos a hablar acerca de sus propuestas como candidato a senador en el marco de las campañas políticas en vistas a las elecciones de abril del año 2023. También vamos a hablar acerca de la economía. ¿Cómo cerrará este 2022 en términos de crecimiento de la actividad económica y en términos de la depreciación del poder adquisitivo de nuestro dinero como consecuencia de la inflación? También le vamos a preguntar al invitado de esta noche acerca de cómo pinta, qué tan lindo u optimista pinta la economía para el año 2023. Empezamos el programa, como siempre, agradeciendo a las empresas auspiciantes Banco GNB, Juntos Más Fuertes, y Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el señor Víctor Pavón, aquí en Líderes, desde los estudios de ABC TV. Líderes es presentado por Banco GNB, Juntos Más Fuertes. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Llegó ABC ePaper. Disfruta de hojear tu diario desde cualquier dispositivo. Ingresa a edicionesabc.com.py, suscríbete y accede a todos los suplementos, revistas y especiales del día. ABC ePaper, tu diario de siempre en tu pantalla. Ya estamos en compañía del señor Víctor Pavón. Buenas noches, Víctor. Gracias por acompañarnos en Líderes. Muy buenas noches, Federico. Realmente es un honor compartir contigo en este programa tan visto y, de luego, tenemos que seguir reflexionando sobre los temas que hacen a la realidad nacional e internacional. Exactamente. Qué linda palabra, reflexionar. Víctor, déjame empezar preguntándote, te postulás ahora, sos candidato a senador. ¿Por qué querés ser senador? Porque yo creo que el Paraguay necesita representantes que realmente sean patriotas, que realmente quieran hacer las reformas, que quieran defender a la familia, la vida, la libertad, la propiedad privada. El Paraguay es un país bendecido, tiene todos los activos estratégicos, electricidad, gente joven, clima, suelo. El problema son las ideas predominantes, las ideas equivocadas, las ideas del estatismo y ahora lamentablemente incluso del globalismo, que hacen prevalecer el interés del gobierno, del Estado, sobre los derechos naturales a la vida, la libertad y la propiedad. Entonces nosotros venimos como Partido Libertad y República, que es el primer partido libertario en el Paraguay, en toda la historia nacional, que propone una serie de medidas concretas que se basan desde luego en una filosofía. Ahora, la filosofía necesita desde luego pisar tierra, y para pisar tierra nosotros estamos allí para dar la batalla cultural y la batalla política, porque nosotros, para cambiar el Paraguay, necesitamos inexcusablemente entender que el Estado es un mal necesario. Desde la teoría de John Locke y de los grandes pensadores liberales, desde luego del iluminismo, tanto francés como inglés, ellos entendieron que el Estado se puede convertir en un problema cuando no resguarda la seguridad. Más allá de esa función, el Estado se convierte desde luego en un enemigo del propio ciudadano, y al convertirse en un enemigo, lamentablemente surge una nueva suerte de monarquía. Y esto es lo que hoy tenemos, Federico, una nueva monarquía
que está formada por políticos y burócratas cuyo único objetivo es endeudarle todavía más al Paraguay, subir los impuestos, acoplarse a la agenda, lamentablemente, del globalismo, a la agenda LGTB, a la agenda que tiene que ver contra la familia. Y de esa manera el Paraguay como país queda debilitado en su soberanía. Si nosotros perdemos nuestra soberanía, si nosotros perdemos lo que se denomina nuestra identidad nacional, desde luego no vamos a poder competir en un mundo que necesita, obviamente, de nuestra forma finalmente de vida, de nuestra producción nacional. Nosotros podemos producir, ahora mismo estamos produciendo para casi 80 millones de personas, pero la producción nacional se puede duplicar. Nuestros jóvenes ingresan en el orden de 100.000 personas aproximadamente en el mercado laboral y necesitamos que ingresen al mercado laboral. Pero para eso hay que crear las condiciones educativas, las condiciones, por sobre todas las cosas, institucionales. No puede haber inversión, no puede haber ahorro, no puede haber empleo, no puede haber mejores oportunidades si no hay, sobre todas las cosas, certidumbre, seguridad, tanto física como obviamente seguridad jurídica. Perfecto, perfecto, Víctor. Víctor, cuando decís al año 100.000 jóvenes se incorporan a la fuerza laboral, estamos hablando de cada año hay 100.000 jóvenes que cumplen 15 años o que se reciben de bachilleres. Que se están recibiendo como bachilleres. En realidad es una medición que se utiliza para poder decir que en el Paraguay es un país eminentemente joven. Eso tenemos que empezar a manifestarnos de esa manera muy clara. Y un país muy joven necesita que la dinámica de la economía sea permanentemente movilizada por los factores de producción. Los factores de producción, como sabemos, son el capital, la tierra, el trabajo. Y hoy en día, como sabemos, luego de los estudios de Gary Becker, Premio Nobel de Economía 1992, se agrega a esos factores de producción ya conocidos, se agrega lo que se denomina el conocimiento. Okay. O sea, lo que se denomina el factor de capital humano. Ahora, ese factor de capital humano requiere de una institución que es muy importante, que es el sistema educativo. En el Paraguay no puede haber una mejor educación porque el Ministerio de Educación es el problema. El Ministerio de Educación tiene que ser derogado, lamentablemente, correcto, porque no tiene razón de ser. Porque la naturaleza de la educación, como vos sabés, Federico, es la diversidad, correcto, no es la uniformidad. Me acabas de tirar una bomba cuando me decís el Ministerio de Educación tiene que ser derogado. Súper bomba, Víctor. Y justamente yo aquí preparé en mis preguntas el tema de educación. Pero antes quería hablar contigo acerca de estas ideas políticas que mencionabas y también sobre economía. Y permitime regresar más tarde a este tema que estás tocando y esta bomba sobre que el Ministerio de Educación debe ser derogado. Tomé nota aquí, Víctor, de 3 cosas que me decías al principio. Me decías, hemos constituido el Partido Libertad y República, el primer partido libertario en la historia del Paraguay. Yo no sabía que Libertad y República es un partido. Y me hablabas de partido constituido sobre la base de ideas concretas. Así mismo. Y también me decías, desde el Senado quiero librar la batalla cultural y la batalla política. Entonces, déjame que te pregunte acerca de estas batallas, pero antes comentame, ¿cuáles son esas ideas concretas, libertarias, sobre las cuales se constituye este partido Nobel, recientemente constituido, que se llama Libertad y República y que te postula a vos como candidato al Senado? Así mismo, Federico. El Partido Libertad y República tiene una piedra filosofal. La piedra filosofal es que el individuo, creado por Dios, tiene derechos naturales, inalienables, que vienen con su nacimiento, porque obviamente son parte, digamos, de nuestra misma creación por nuestro Dios, y se denominan la vida, la libertad y la propiedad. Por lo tanto, no es que el Estado, el presidente, el ministro, el empresario o el trabajador es el centro de la sociedad, el individuo, tal como nosotros lo conocemos. Para eso la metafísica, la gnoseología, la economía, la filosofía, la psicología, nos enseñan de una manera clara que si nosotros no le respetamos al individuo con estos derechos naturales citados, lo que vamos a tener es el crecimiento cada vez más desmesurado del poder político.
Siempre ha sido así. Si uno analiza la historia de la civilización, vamos a ver que eso ocurrió en Grecia, entre Esparta y Atenas, en Roma, en el Imperio y obviamente en la República, en el Renacimiento en Florencia y luego obviamente en Salamanca, luego posteriormente en la Revolución Inglesa, la Revolución Americana. Y no nos olvidemos algo muy importante también, Federico, que aquí en el Paraguay, en el año 1732, antes de la Revolución Americana de 1776 y de la Revolución Francesa de 1789, aquí en el Paraguay se levantó por primera vez la proclama de libertad y buen gobierno, 1732. Eso fue lamentablemente destruido por los intereses porteños y obviamente por los intereses de la monarquía española, porque lo que se denomina libertad y buen gobierno era una proclama revolucionaria, reivindicando al individuo sobre cualquier poder que lo quiera de alguna manera ir en contra de sus derechos inalienables. Ok, así que el respeto por el individuo y por su libertad en cuanto a su vida y en cuanto a sus proyectos es la piedra filosofal del Partido Libertad y República. Así mismo, y algo muy importante, Federico, que no es necesario sacarle de la boca al trabajador, al hombre y a la mujer común de la calle el pan que esa persona logra a través de su esfuerzo. ¿Eso qué quiere decir? Que toda forma de impuesto, tributo, si existiere, deben ser lo más mínimo posible. Por eso nosotros tenemos una propuesta. Paraguay, un solo impuesto. El Paraguay puede tener un solo impuesto, Federico. Esto que te estoy diciendo es absolutamente filosófica y política, económicamente, argumentativamente explicado ahora, que lo puedo hacer. Pero por sobre todas las cosas es posible. Porque hoy el IVA, por ejemplo, que es el que nosotros proponemos, ya recauda prácticamente casi el 60% de todos los impuestos. O sea, de cada 100 ya recauda 60. Si nosotros bajamos todos los demás impuestos y vamos derogando todos los demás impuestos y nos quedamos con un solo impuesto y hacemos un plan de formalización realmente donde la gente vea que la contraprestación por los servicios prestados, realmente la gente se percate y le incentive finalmente a pagar ese solo impuesto, nosotros con ese solo impuesto podríamos financiar todo el presupuesto nacional y de esa manera achicar al Estado, pero no para que el Estado sea débil. El último gran gobierno que tuvo el Paraguay era un gobierno austero, pequeño, pero fuerte, patriota, fue el de Eusebio Ayala, el que ganó la guerra del Chaco. Ese era un gobierno de gente ilustre, gente preparada, de gente realmente patriota. Y Eusebio Ayala era un genuino liberal clásico. Y hacia ahí nosotros apuntamos. Nosotros de luego tenemos todo lo que se denomina nuestra filosofía universal. Cierto. Sabemos a Smith, John Locke, von Mises, Hayek, los grandes pensadores del iluminismo, tanto francés como inglés. Pero acá en el Paraguay nosotros le tuvimos, por ejemplo, a Fernando de la Mora, que es el padre de la patria y no el dictador doctor Francia, por ejemplo. Le tuvimos a Eligio Ayala, a Eusebio Ayala. Y en consecuencia nosotros podemos lograr. Lo que pasa es que el paraguayo a veces no tiene la suficiente autoestima porque lamentablemente siempre fue gobernado por personas de escasas luces, muy corruptas, cuyo único objetivo es enriquecerse al llegar al poder. Y ese es el problema que tenemos en el Paraguay, Federico. Desde 1989, para no irnos más atrás de luego, vamos a notar que estamos perdiendo oportunidades. Paraguay, por ejemplo, este año va a crecer 0.2% del Producto Interno Bruto. Eso es inadmisible para un Paraguay como el nuestro. Tenemos todos esos activos estratégicos que había dicho. Lo que no tenemos son las ideas correctas y de luego seguimos en esta cantinela ahora del estatismo adosado al globalismo que nos hace sencillamente retroceder y perder estas oportunidades. ¿En qué se nota o se evidencia los paraguayos tenemos poca o baja autoestima? Y yo creo que en el control del poder político. El sistema educativo ahí tiene un valor muy importante, Federico. Nuestro sistema educativo no existe en realidad. Por eso decía que el Ministerio de Educación debe ser derogado. Y es una cuestión muy sencilla. La educación es obra del ser humano y siempre ha sido una cuestión privada. La educación estatal es una cuestión eminentemente nueva. Recién empieza en el año 1872. La educación siempre fue privada.
es la que los padres le dan en sus casas, finalmente en el hogar, y los grandes maestros, los profesores, a quien los padres le dicen que le puedan enseñar a través de una malla curricular diversa, le van dando lo que se denominan los programas de estudios. Programas de estudios que, como sabemos, se establece ya en Grecia en 7 programas o 7 asignaturas o áreas del conocimiento, porque ellos sí sabían de educación. Y de luego, si nosotros pudiéramos imitar eso y darnos cuenta que las humanidades como las ciencias exactas pueden comulgarse en una suerte de alquimia, nosotros podemos lograr que nuestros niños y nuestros jóvenes, finalmente cuando llegan a los 15 años, puedan hablar 2 idiomas, puedan saber de matemática, puedan saber de historia. Hoy nuestros jóvenes no saben lo que significa la náhuatl de gloria. Hoy nuestros jóvenes no saben, por ejemplo, las 3 causas de la guerra de la Triple Alianza. Hoy nuestros jóvenes, desde luego, han perdido su sentido de identidad nacional, porque desde luego, a propósito y adrede, la agenda, pues primero era estatista y ahora globalista, sacó el contenido histórico de nuestras mallas curriculares, de nuestros programas de estudio. Entonces, cuando una sociedad pierde su identidad, lo que tenemos es sencillamente que le estamos sacando su contenido de soberanía. La soberanía no es solamente del Estado, que de luego sabemos que es, pero más importante es la soberanía del individuo. Si viene un grupo de personas fascinerosas y sobre todo corruptas, llámese el Foro Económico Mundial, llámese el Grupo de Puebla, el Foro de San Pablo, etcétera, que vengan a decirnos a los paraguayos lo que nosotros vamos a decir, lo que vamos a pensar, pues sencillamente estamos en un grave problema. Okay. ¿Sabe por qué, Federico? Ellos son los fascistas. El nuevo orden mundial representa el nuevo fascismo. Y eso es lo que Friedrich von Hayek en su famosa obra Camino de Servidumbre ya alertaba en cuanto se refiere al socialismo solapado que venía con la socialdemocracia, que por cierto fracasó a partir de la década de 1970. Pero ahora tenemos otro tipo de camino de servidumbre. Esta transformación educativa, Federico, es un ejemplo. El ejemplo de cómo se quiere destruir a una sociedad metiendo un caballo de Troya en el sistema educativo para que así finalmente dentro de 10, 15 años nosotros tengamos una sociedad de cristal. Niños y jóvenes sin la entereza, sin el carácter para defenderse a sí mismo y de luego a su propio país. Ok, cuando decís socialismo solapado, te referís a un socialismo engañosamente amable y moderado. Así mismo, okay. Engañosamente amable, engañosamente de una manera que viene con muy buenas intenciones. Okay. El camino al infierno pero siempre está empedrado de buenas intenciones, Federico. Así es el camino al infierno. Pero el problema está que las políticas públicas no se pueden medir por su intencionalidad, sino por los hechos. Ahí donde se aplicó más Estado, tenemos menos libertad. Ahí donde se aplicaron más regulaciones y más impuestos, tenemos menos ahorro. Okay. Ahí donde se aplica ideología de género, tenemos menos familia. Ahí donde se aplica todas estas políticas que vienen del nuevo orden mundial, de este señor Klaus Schwab, por ejemplo, ¿verdad?, que viene a decirnos que tenemos que hacer un gran reseteo supuestamente para tener un nuevo mundo. Eso es fascismo puro. Y si es fascismo, pues no nos cabe otra tarea más que la de manifestarnos con nuestras ideas y sobre todo con nuestras propuestas. Correcto. Cuando hablas de esto, Víctor, de estas nuevas propuestas, en este contexto decías, el nuevo orden mundial es el nuevo fascismo. Estamos hablando de que la batalla cultural consiste en oponerse a ese nuevo orden mundial. Totalmente. Esa es la batalla cultural. Esa es la batalla cultural por antonomasia. Si no existe batalla cultural, nosotros lo que estamos es haciendo que esa otra forma de pensamiento, esa línea de pensamiento que es eminentemente autoritaria, porque en el momento mismo, Federico, que alguien te dice, mira, vos tenés que pensar y decir de esta manera, sí, y tenés que darle preeminencia al Estado o a grupos corporativos privados que se unen en una forma de oligopolio, porque eso también está sucediendo. Bien. Entonces ocurre que eso es sencillamente algo que no puede permitirse. La única forma de evitar eso es la batalla cultural, pero no es suficiente. Imagínate lo que está pasando en varios países del mundo, y por fortuna pasó, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de lo que pasó en Francia. Cuando hubo el tema de la pandemia, que era una plandemia, como sabemos, lo que ocurrió fue que el señor Macron, que era el ministro, el primer presidente, digamos, de Francia, estableció varias medidas totalmente restrictivas e inconstitucionales.
Por ejemplo, a los que no querían vacunarse, a los empleados públicos que no le querían vacunarse, él les desplazó y los sacó de la administración pública. Por fortuna, en la siguiente elección, que fue hace unos meses atrás, el señor Macron recibió, digamos, una lección. Subió otro grupo de gente en el gobierno y de esa manera todas esas personas que habían sido desplazadas, sacadas y que no querían colocarse la vacuna obligatoriamente, fueron de vuelta a su puesto de trabajo. Lo que Macron demostró, o lo mismo Trudeau en Canadá, demuestra es que cuando al hombre se le otorga un poder más allá del respeto a los derechos naturales, ese poder va a crecer y después ya resulta imposible de evitar. Es lo que escribió Thomas Hobbes en su libro El Leviatán. Leviatán, exactamente. Qué tema polémico, porque el tema vacuna es un tema que genera pasiones encontradas, odios y amores, así que es un tema súper polémico, pero déjame que me detenga porque estás tocando temas tan interesantes, siempre es tan importante o interesante conversar contigo, Víctor, que me gustaría retroceder un poco porque anoté aquí temas que estabas mencionando y después continuamos hablando de la batalla cultural. Yo te quiero preguntar, ya que estuvimos hablando de la autoestima del paraguayo, que lo evaluaste como bajo o poca autoestima. Los paraguayos somos un pueblo suave y tranquilo que difícilmente se violenta. Muchos critican eso, calificando nuestra autoestima como baja, porque pagamos impuestos a cambio de nada. Y muchos extranjeros dicen, ustedes no salen a la calle a romper todo. Nosotros somos suaves, tranquilos, y difícilmente convertimos nuestros reclamos o problemas en violencia. ¿Ok? Es un pecado ser suaves y tranquilos. Somos, por ende, calificados de sumisos y de baja autoestima, ¿o no es un pecado ser suaves y tranquilos? No necesariamente, Federico. Yo creo que hay que estudiar un poco ahí historia. Hay que estudiar la historia, porque la historia pues es no solamente una suerte de rememoración de hechos, sino, como decía el gran pensador Carlyle, es también presencia de almas. Si nosotros estudiamos la historia del Paraguay de 1811, en 1811 la independencia, en 1813 ya empieza la dictadura temporal del doctor Francia, 1814, 1815 la dictadura perpetua hasta 1840. 1840 viene Carlos Antonio López, que suaviza un poco esa dictadura, pero todavía le hace leer a los niños el catecismo de San Alberto, donde los niños y los jóvenes tenían que entender que el poder que tenía Carlos Antonio López venía directamente de Dios. Y en consecuencia, su gobierno era un gobierno de carácter divino, teocrático divino. Y después viene su hijo, ¿verdad? Y más allá de lo que pasó desde luego en la Guerra de la Triple Alianza, que fue una defensa de nuestro país, tenemos nuevamente la Constitución de 1870 que trató de alguna manera de menguar esa situación. Pero no se pueden traer las constituciones de otros países e instalarlo, porque hay una cuestión también cultural. Es una cuestión, hay un debate muy interesante que hoy en día cada vez más, y a mí me interesa mucho ese tema, si primero es la cultura y luego las instituciones. O primero son las instituciones o luego es la cultura. Bien. Es un debate, pero es interesantísimo. Quizás en otra ocasión podamos hablar. Exacto. Pero de todas maneras, te agrego nomás, Federico, hay que estudiar la historia para entender por qué el paraguayo tiende, lamentablemente, a ser gobernado por personas de escasas luces y muy corruptas. Porque lamentablemente acá nunca se dejó prender la idea de la libertad. Imagínate, por ejemplo, Fernando de la Mora. Fernando de la Mora establece dos bandos, dos grandes escritos republicanos liberales. Una del 20 de julio de 1811 y la otra del 9 de enero de 1812, donde se establece la idea de un Paraguay libre, soberano, con una educación pero extraordinaria. Fernando de la Mora, por ejemplo, se adelanta a los grandes pedagogos italianos como Pestalozzi para decir que no hay que utilizar la fuerza para la educación, sino hay que usar la persuasión, el ejemplo, la moderación y sobre todo la motivación, que son clave para la genuina educación. Y en consecuencia estaba establecida la línea correcta, pero eso fue destruido por el autoritarismo.
¿Y qué hizo el gobierno de Francia? Lo que hizo fue establecer, por ejemplo, las estancias de la patria, donde todas las estancias eran del Estado. Y ahí ya empezó el problema. El problema es muy sencillo. Cuanto más Estado, menos incentivo existe para la creatividad del ser humano. Correcto. Y el ejemplo más concreto, para irnos ya a una cuestión histórica internacional, es lo que sucedió entre 1917 y 1989. El más grande experimento social de la humanidad fue lo que hizo el socialismo, el comunismo, cuando vino el triunfo de los bolcheviques en 1917 y cae el muro de Berlín en 1989. Un experimento que fracasó. Que por cierto, ya que estamos hablando, ¿verdad?, el gran maestro von Mises ya lo había anticipado y dicho a través de una formulación lógica que hoy resulta irrefutable. Okay. Donde no hay propiedad privada, no hay posibilidad alguna de libertad. Y donde no hay propiedad ni libertad, no hay precios. No se pueden intercambiar, no puede haber producción, no puede haber comercio. Y donde no hay ni comercio y no hay intercambio social, no puede haber cálculo económico. Lo que hay es pauperización, disminución de los factores de producción, pobreza y desempleo. Es decir, miseria. Correcto. Y ese es el problema que nosotros tenemos que vencer. Pero para vencer, las ideas son importantes. Las ideas cambian al mundo. Y de hecho, siempre las ideas han cambiado al mundo. Toda la revolución americana, la revolución comunera acá en Paraguay, la revolución francesa, todas vienen previamente adosados por el pensamiento de los grandes filósofos. Los cañones son cargados con las balas de las grandes ideas de los pensadores. Qué interesante eso, Víctor, y qué interesante hablar acerca de la historia y acerca del pensamiento y de nuestra cultura, ¿verdad? Yo sé que lo ideal tal vez no tenga que ver con las características nuestras en este momento. Me estoy refiriendo a que el paraguayo en su característica delega en el tendotá, más allá de que no sea el iluminado, como vos bien dijiste, delega en el tendotá la decisión, la toma de decisiones, porque consideramos que el conocimiento y las respuestas la tienen ellos y nosotros nos dedicamos a obedecer. Esa no es una situación ideal, pero ¿quiénes somos nosotros para cuestionar o criticar a alguien que se siente cómodo en la posición de el tendotá es el que decide? Ellos tienen la verdad, ellos tienen el conocimiento. No sé si los modelos de afuera son exportables para corregirnos, porque a lo mejor nosotros tenemos esta característica y el paraguayo se siente bien. Pero avancemos más allá de lo apasionante de este tema. Víctor, me hablabas de un solo impuesto, totalmente, el IVA. Entonces, obligatoriamente, Víctor, en esta reflexión que estamos haciendo, quiero pedirte que me digas cómo se conjugan simultáneamente en una sociedad el respeto irrestricto por lo que vos acabas de mencionar: la vida, la libertad y la propiedad. El respeto irrestricto al individuo y al mismo tiempo la solidaridad social. ¿Cómo conjugo ambas cosas sin perjudicar el derecho del hombre y de su libertad, su vida y la propiedad, sin perjudicar eso, pero atendiendo que en una sociedad, más allá de ser hombres libres, somos también hombres de comunidad? Por supuesto. Y en esa comunidad está el que puede pagar la salud privada y quien no. Está el que puede pagar la educación privada o el guardia privado y quien no. Entonces, obligatoriamente, mi yo solidario, mi yo social, tiene que contribuir para que el que no pueda también acceda. Totalmente. Te hago esta reflexión, Víctor, porque a lo mejor el IVA no alcanza para poder llevarle servicios de calidad. Va a alcanzar, Federico. Entonces yo necesito cobrar
tener un impuesto a la renta personal para que el que impuesto a la más renta se gane... personal tenemos que derogar. Pero, el primer impuesto, Federico, discúlpame que te interrumpa así brevemente, ¿verdad? Sí. Ya que estamos conversando, ¿verdad? Exacto. El primer impuesto que yo personalmente, ¿verdad?, vengo bregando desde hace años, y creo que ya décadas incluso, ¿verdad?, es derogar el impuesto a la renta personal, porque es un impuesto inmoral, porque ninguna persona, y menos el Estado, tiene derecho de arrebatarle, bajo el uso de la coerción, el fruto del trabajo de una persona. Desde el punto de vista económico es antieconómico, porque es una confiscación del ahorro que realiza nuevamente el Estado. Y desde el punto de vista político, lo que sirve el impuesto a la renta personal es para el control del Estado hacia los individuos. Y eso se probó y se está probando a nivel mundial. Por eso es que cada vez más la inteligencia artificial, a través del sistema impositivo, a través de la bancarización y todas estas cuestiones que hacen posible el control finalmente de los grandes poderes. Por eso que George Orwell tenía razón en su famoso libro 1984, era el famoso Gran Hermano, en donde, desde luego, uno puede tener muchas comodidades, uno puede recibir varias comodidades fruto justamente de lo que estabas mencionando, de vivir en una sociedad. Pero una cosa es hacer prevalecer la seguridad sobre la libertad. Okay. Si nosotros hacemos prevalecer, así como nos estamos yendo, no solamente acá en Paraguay, sino especialmente a nivel mundial, porque esto es a nivel planetario, hacemos prevalecer la seguridad sobre la libertad, no nos estamos dando cuenta que probablemente en la historia pasada, del siglo pasado, nosotros nos sacamos las cadenas, pero nos estamos poniendo nuevos grilletes. Y estos nuevos grilletes pueden ser todavía mucho más peligrosos, y de hecho lo son. Y te cuento una cosa importante, ¿no, Federico? Sí. La gente dice, ¿por qué yo no voy a poder pagar una educación privada o una salud privada? Pero lo que pasa es que ya está pagando. Cuando el individuo paga impuestos, en realidad ya le está sacando dinero para que su hijo pueda ir realmente a un colegio supuestamente estatal donde va a recibir una educación, pero no lo recibe. Y para colmo, Federico, es tan inmoral este sistema que las familias más pobres pagan impuestos y luego sus hijos no pueden ni tan siquiera entrar en la universidad estatal, porque la universidad estatal fue cooptada nuevamente por la izquierda, lamentablemente, y se convirtió en una universidad que dista justamente de ser solidario. ¿Qué solidaridad y de qué fraternidad se habla cuando uno le saca a través de la fuerza uno para darle a otro? Okay. Eso no se llama fraternidad, no se llama solidaridad. Eso se llama, como decía el gran pensador Bastiat, robo legalizado. Es un robo hecho, pero a mano armada, en el día y sin ningún tipo de contemplación. Y para colmo, esta gente que te vienen a hablar de fraternidad y que te vienen a hablar de que no es posible una educación privada, te vienen a decir que acá tenemos que cuadruplicar y sextuplicar todavía el gasto público. El gasto público, como sabemos, Federico, aumentó tanto sin ningún principio de contraprestación. ¿Qué quiere decir eso? Y eso lo demostró también Edward Sava, el gran economista húngaro, cuando él demostró que todo lo que hace el Estado le sale al pueblo, le sale a la gente el doble o el triple. Vos tenés un puente que te puede salir 100, el Estado lo hace, te sale 300. Tenés una ruta que te puede salir 1000, al Estado le va a salir 3000. ¿Por qué? Porque los incentivos que acarrea el Estado son incentivos que no tienen la relación costo-beneficio. Bien. Las licitaciones están todas amañadas y en consecuencia ahí tenemos que poner mano firme. El Estado ya no tiene que endeudarse para hacer rutas ni puentes. Eso se hace a través de una concesión directa a una empresa, a través de una licitación, obviamente, nacional e internacional. Perfecto, perfecto. Qué interesante. Tome nota. Robo legalizado. Qué interesante. Ayúdame a que me cierre la ecuación, Víctor. Un Estado que no puede proveer a la sociedad, a la ciudadanía, servicios básicos de calidad como salud, educación y seguridad, se llama Estado fallido. Ahora, ¿cómo puede el Estado proveer esos servicios de calidad si lo mutilamos financieramente sin darle la contribución
para que pueda brindar servicios de calidad. Por eso me preocupa de el sistema tributario. Totalmente, claro. Pero ya te digo algo, Federico, no es mutilación, es bendición. Hay que mirarlo del otro lado. Viste que yo miro este vaso y obviamente si lo miro de otra manera, nosotros vamos a tener otras perspectivas. Aristóteles pues decía que para saber una cosa, un objeto determinado, tiene que haber la relación entre la mente y el objeto. Y ahí surge el principio de lo que se llama el conocimiento. Yo observo algo, pero si yo observo hacia otro lado, le puedo encontrar otro sentido. Por eso nomás me llamó la atención cuando hablaste de mutilación. En realidad, si pensás bien, Federico, es una bendición que a la gente ya no se le saque más el fruto de su trabajo. Y ese dinero que se queda en el poder de las personas y de la familia, lo utilice de acuerdo a su real saber y a su verdadera capacidad. Porque la gente no es tonta. Okay. La gente sabe mejor que el burócrata, sabe mucho más que los ingenieros sociales, sabe más que cualquier persona que incluso haya hecho postdoctorado en las más grandes universidades, porque las personas permanentemente buscan, en primer lugar, su beneficio. Eso es lo que explicaba justamente en la teoría de los sentimientos morales Adam Smith. Todos nosotros buscamos nuestro beneficio, pero al buscar nuestro beneficio también le beneficiamos a los demás. Una persona que coloca su pequeño negocio, tiene una frutería, ciertamente está buscando su propio beneficio, pero al colocar y hacer su pequeña inversión para su frutería, para su ferretería, etcétera, está demandando nuevos productos. Necesita que esa banana, todas esas frutas puedan venir a su negocio y moviliza los factores de producción. Se va a tener que producir más de esos productos, se va a tener que transportar y obviamente va a haber más capacidad de combustible, etcétera, etcétera. En consecuencia, es un efecto multiplicador. Entonces, cuando queda el dinero con la gente, para que lo disponga por sí, ante sí, es una bendición. Eso por un lado. Y en consecuencia, ¿para qué existe el Estado? El Estado es sencillamente una gran ficción por el cual un grupo de personas vive a costa de los demás. Y si nosotros no entendemos eso, siempre le ponemos en un pedestal al Estado. Y el Estado hay que justamente bajarlo del pedestal. Y en el pedestal tiene que estar el individuo. ¿Quién es el individuo? El Atlas, el que produce, el que trabaja, el que piensa, el que colabora con su prójimo, el que no quiere hacer daño a los demás, el que realmente está todos los días tratando de mejorar su condición de vida a través, obviamente, de mayor conocimiento, de mayor capacidad de colaboración, etc. El Estado es el problema, Federico. Y si nosotros no nos damos cuenta de eso, ese leviatán que ya nos advertía Hobbes y los grandes pensadores, va a crecer y de hecho se ha instalado nuevamente. Este nuevo orden mundial le vuelve a colocar al Estado, pero ya como una figura decorativa, donde ciertos grupos corporativos van a dominar al Estado. Okay. Pero le utilizan al Estado porque el Estado es la herramienta coercitiva. ¿Dónde se mete el Estado? En la educación. ¿Qué tenemos en la educación? Fracaso. ¿Dónde se mete la educación en el tema de lo que se denomina la salud? Pues, ¿qué tenemos? Fracaso. Se mete en las cuestiones que hacen las regulaciones de las empresas, fracaso. Se mete en las cuestiones de quiere controlar el precio del pan o del azúcar, fracasa. Okay. ¿En dónde se mete el Estado ha fracasado? En lo que podríamos conversar y dar hacer una suerte de análisis reflexivo, sí, desde la moral, digamos, libertaria. Pues hay dos tipos de ética. Una ética libertaria, el de la libertad, y una ética colectivista redistribucionista. Estos dos temas son muy interesantes. Uno está representado por Robert Nozick y el otro por John Rawls. Dos grandes eminencias que en realidad vienen otra vez de la escuela austriaca de economía, que es la escuela liberal por antonomasia. En consecuencia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Elegir qué tipo de ética y de moral se va a instalar en nuestro país. Okay. La ética del individuo, del trabajo, de la persona que quiere colaborar, la persona que quiere ganar, aunque sea poco, pero que se le quede en su bolsillo, o esa ética que dice que tenemos que seguir dándole nomás el dinero a unos políticos y burócratas para que ellos decidan qué hacer con nuestro dinero.
Y ahí hay un problema moral grave, Federico. Y el problema es que se le desecha esa piedra filosofal al individuo, se le saca y se le sube en ese pedestal al Estado. Y ese es un error, no solamente desde el punto de vista conceptual, a mi modo de ver, sino es un error de código de valores. Si no hay un código de valores moralmente intachable, en donde las personas puedan colaborar sin dañarse, pues lo que vamos a tener es más coerción y menos libertad. Y el Paraguay tiene todo para convertirse en un país libertario. El Paraguay puede ser la Suiza de América. Tenemos todo. Tenemos que tener nomás la fortaleza intelectual, la fortaleza de carácter, la fortaleza de liderazgo y sobre todas las cosas no transigir con algunas personas que nos siguen hablando de la cantinela de más estatismo y ahora vienen con la cantinela del globalismo. No, señores, todas esas cuestiones fracasaron y en el Paraguay nosotros no tenemos que dejar que ingresen esa idea. Me refiero al estatismo, ya ingresó. ¿Y qué daño nos hizo? Correcto. Pero ahora el globalismo se pretende entrar, Federico. Correcto. Y cuando ingrese el globalismo, como de hecho ya está ingresando con la transformación educativa, por ejemplo, ¿verdad? Y otras formas finalmente de engaño, lo que vamos a tener es un retroceso. La gente va a perder su sentido de identidad nacional y vamos a perder nuestro sentido de trascendencia espiritual. Correcto, estoy totalmente de acuerdo con respecto a las amenazas de este nuevo orden mundial, tema sobre el cual quiero pedirte algunas reflexiones dentro de unos minutos. Pero cerrando esta parte, porque también quiero hablar contigo sobre otros temas, cerrando esta parte, quiero hacerte una pregunta. Si los directivos de un banco deciden hacer operaciones de alto riesgo, rifan la plata de sus inversionistas y la pierden, porque sus operaciones han saltado los límites de la ética y sus han movido por ambiciones, han perdido el dinero de sus inversionistas, con lo cual el banco va a la quiebra. ¿Eso significa que yo tenga que decir todos los bancos son malos? No, de ninguna manera, al contrario. La responsabilidad siempre es individual. La banca es un resultado del pensamiento de la libertad. No nos olvidemos de eso, Federico. Si no hubiera sido por la bancarización o lo que se denomina la movilidad comercial a través de las cajas fuertes y luego los bancos que nacen justamente en Inglaterra, no hubiera habido el aumento del comercio que nosotros hoy tenemos. Entonces, si un banco comete graves errores, de falta de responsabilidad y de falta de límites en sus ambiciones y pierde toda la plata de sus inversionistas, yo no generalizo y digo todos los bancos son malos. De ninguna manera, porque eso sería justamente caer en una falacia, ¿verdad? Correcto. Entonces, porque nosotros hoy tenemos un Estado cleptómano, yo tengo que decir el Estado es malo. No, el Estado por su propia naturaleza es malo. ¿Sabe por qué, Federico? El Estado es una organización política que se asienta en un territorio y que es gobernado por personas que supuestamente representan a la gente. Y ahí viene un tema crucial, Federico. Aquí en el Paraguay, a mí personalmente, nadie me representa. Pero te digo así enfáticamente y la gente puede escuchar, ¿verdad? Porque no lo digo ahora, sino que lo escribí y lo dije en varias ocasiones. La teoría de la representación es un fracaso. ¿Sabes por qué? Porque es como que a uno se le otorga el poder general que se le da a un abogado. Y eso ya tenemos que evitar. No funciona. Acá, señores, tenemos que hacer un nuevo contrato. Ya no está la teoría de la representación por el cual yo te cedo parte supuestamente de mi derecho para que vos me protejas. Porque eso no es cierto. Yo no sé qué vas a proponer como legislador, yo no sé qué vas a votar, por lo tanto, vas a afirmarme, que es lo que yo quiero hacer con el pueblo, un nuevo contrato. Yo me comprometo a esto, esto y esto, que son mis propuestas concretas que el partido tiene. Y por sobre todas las cosas, decir que estoy dispuesto a defender y nada más que eso. Correcto. Si yo tengo que hacer otra cosa, Federico, tengo que ir a un referéndum. Tengo que consultarle al pueblo, señores. ¿Ustedes quieren que yo proponga esta ley o que yo vote esto? Déjame ahí, te voy a hacer una pregunta. Líderes reconocidos mundialmente, te voy a poner dos ejemplos. Angela Merkel, ex primer ministro de Alemania,
y también ex primer ministro de Inglaterra, Margaret Thatcher, han hecho colegio público y universidad pública. Angela Merkel es una líder reconocida, súper bien formada, y no solamente ha liderado Alemania, ha liderado la Unión Europea. Si el Estado por su naturaleza es tan malo, ¿cómo entonces explicamos que ha formado, que lo público, la escuela pública y la universidad pública han formado gente de ese nivel? Pues es que yo tengo mis dudas y qué tipo de gente está formando la universidad pública. Pero primero una cuestión de términos. Dice que el gran filósofo Voltaire, que era el representante del iluminismo francés, el espíritu de las leyes, decía que para poder conversar hay que descifrar primero los términos. Yo creo que hay una confusión semántica muy grave a nivel mundial, Federico. Se confunde público con estatal. Lo público es lo público puede ser privado. Por ejemplo, yo coloco una despensa, es una despensa pública, ¿verdad? Pero no es estatal. Público porque tiene contacto con el público. Sí. Lo que pasa es que hubo un desviacionismo de la lingüística, en donde palabras que tenían un significado ahora empiezan a tener otra acepción. Por ejemplo, justicia social, estado social, son términos nuevos que fueron creados por la escuela fabiana, por todo lo que se denomina la escuela de Frankfurt especialmente, y vino a desvincular la relación entre la mente y el objeto. Y en consecuencia lo que hoy tenemos son palabras que en realidad dicen otra cosa que es diferente a lo que realmente se pretende. Okay. La educación pública es necesaria, pero no la educación estatal, porque la educación estatal por su propia naturaleza tiende inexorablemente a crear lo que se denomina una suerte de uniformidad. Y la educación por su naturaleza es diversidad. El programa de estudio tiene que ser diverso porque los seres humanos somos diferentes. Y al ser los programas de estudio diferentes, se tienen que establecer indicadores de calidad diferentes. Okay. Presupuesto, control de la pedagogía, control de lo que se denomina el currículum mismo. Acá, por ejemplo, en el Paraguay, Federico, nunca, pero nunca la gente del ministerio y ningún gobierno a la fecha se hicieron estas 3 preguntas que son muy sencillas y de las cuales podemos abrir todo un seminario y podemos abrir todo un programa. ¿Qué se enseña en el Paraguay? ¿Cómo se enseña? ¿Y para qué se enseña? Ninguna de estas 3 preguntas no se hicieron y desde luego como no se hicieron no hay respuesta. Y si nosotros no hurgamos sobre estas cuestiones, estas interrogantes, pues lo que vamos a tener es que la educación llamada pública, que no es estatal, va a seguir. Okay. La educación, Federico, tiene que ser privada, no porque sea onerosa, sino porque es la mejor. Los padres con los profesores tienen que decidir qué tipo de conocimiento, habilidades y valores le van a dar a los niños. No hay otra manera. Si nosotros queremos dar el gran cambio, el salto cuántico a esta sociedad que lamentablemente cada vez está más lejos de la civilización occidental, pues vamos a tener que hacer eso. Pero para lograr eso tenemos que hacer esta batalla cultural de la que estamos hablando de luego, pero también la batalla política. Correcto, correcto. Antes de cerrar este capítulo de batalla cultural tan interesante, en la Argentina quien está izando las banderas libertarias es el señor Javier Milei. Y es un fenómeno en la Argentina. Es candidato a presidente de la República. Mide bien, creo que está tercero detrás de Juntos por el Cambio y detrás de la señora Cristina Kirchner. Y él ha logrado un fenómeno cultural, hablando de batallas culturales, que a mí particularmente me llama la atención. Mucha gente joven que tradicionalmente asociaba la rebeldía con el Che Guevara o con ideas progresistas, hoy asocian ser rebelde, propio de los jóvenes, con las ideas libertarias, con las ideas antiprogresistas y anti-corrección política que plantea
Javier Milei. Totalmente. Y está creciendo. Entonces la pregunta, Víctor, es si vos crees que aquí, en el país, también pueden crecer estas ideas libertarias que vos defendés en el Partido Libertad y República, así como lo está ocurriendo en la Argentina. Y está ocurriendo de una u otra manera, pero hay que hacer una diferencia importante, una diferencia cultural histórica. Lo que pasa en Argentina ya es un punto de inflexión. El hartazgo que tiene el pueblo argentino y que cada vez se está manifestando a través de lo que acabas de decir, no es lo mismo que nosotros. No es lo mismo. Claro. En consecuencia, claro, el discurso, la narrativa es diferente, en el sentido de que cómo uno dice. Una cosa es decir y otra cosa es cómo uno lo dice. Y de luego, cuando surgen actores que realmente empiezan a mostrar un camino diferente, pues lo que tenemos es que la gente empieza a decir, y bueno, probemos ahora esto, porque esto ya ha fracasado. Okay. Y la Argentina, Federico, nosotros sabemos, es muy diferente al Paraguay. La Argentina se hizo grande, estuvo entre los 5 países más ricos del mundo a partir de las ideas de Juan Bautista Alberdi, a propósito, gran amigo del Paraguay, que escribió en 1853 las bases. Hasta 1930 estaba entre los 5 países más ricos del mundo. Un caso atípico de Argentina, un país que primero creció y luego decreció, porque lo normal es que el país que fue pobre se vuelva de alguna manera desarrollado. Okay. En lo de Argentina es al revés, y en consecuencia se explica la situación de la cual estaba hablando. En el Paraguay todavía no estamos en ese punto de inflexión, okay, pero está creciendo. Y te voy a dar un ejemplo para que vos veas, Federico, por qué está creciendo. Ahora mismo ya existen proyectos de ley de aumentar los impuestos. Ahora mismo ya hay varios legisladores que quieren aumentar el impuesto a la renta empresarial, cierto, quieren aumentar el impuesto a la renta personal, quieren aumentar el IVA por la sencilla razón, porque sus asesores y sus técnicos le dicen que estamos en déficit fiscal. En consecuencia, si hay déficit fiscal, sigamos nomás sacándole dinero a la gente. Si eso llegara a ocurrir, y eso nosotros vamos a encargarnos de que la gente lo sepa a través de la batalla cultural, desde luego, para que la gente se manifieste contra ese, es un acto de violencia. Para no seguir el mismo camino. Exactamente. ¿Para qué nosotros vamos a imitar lo que está mal? Okay. Los paraguayos no necesitamos volver a inventar la rueda. La rueda ya se inventó. Okay. Lo que tenemos que hacer es colaborar entre todos para hacer de este país el país que todos realmente queremos. Bien, te voy a decir algo que no te va a gustar. Decime que soy socialista y no me va a gustar. Te voy a decir algo. Comer carne es igual a mayor calentamiento global. Mira, me río porque es una tragedia son esas frases. Y vos sabés que eso viene... de Bill Gates. Y Bill Gates es un fascista, es realmente un fascista, una persona que lamentablemente tiene una disonancia cognitiva que es la de pretender ser una suerte de autoritario, mecena, que va a dominar, digamos, el escenario mundial a través de esa prédica, que es una prédica errada. Es una prédica errada. El calentamiento global es una prédica errada. Lo que vamos a tener es nuevos escenarios de enfriamiento y calentamiento, porque no tiene que ver el calentamiento o el enfriamiento con una cuestión antropomórfica. Es decir, no es una cuestión del hombre, sino una cuestión de los rayos solares que tienen que ver con la colocación del eje de la Tierra, etcétera. Y en consecuencia, lo que nosotros necesitamos entender es que el calentamiento global es un gran blef inventado para precisamente perjudicarle, Federico, a los países más pobres. Seguimos comiendo asado sin sentimiento de culpa. Pero por supuesto, hay que seguir comiendo asado, hay que seguir plantando soja, hay que hacer todo lo que tenga que ver para evitar las hambrunas. Fíjate lo que pasó en Sri Lanka hace unos meses atrás. Exactamente. Los globalistas le dijeron al pueblo de Sri Lanka que ya no tenían que usar los transgénicos, entonces todo tiene que ser natural. ¿Qué pasó a los 6 meses? Toda la cosecha de arroz se vino para abajo, le agarraron las plagas, porque supuestamente para ellos todo tenía que ser natural. Cuando que sabemos que la revolución verde
que salvó a gran parte de África de la hambruna, fue el resultado precisamente de la ciencia y la tecnología, que no significa de luego estar contra la naturaleza. Correctísimo. Primero, el orden natural, Tengo que hacer una tenemos pausa, que estar adosados del conocimiento humano. Víctor, tengo que hacer una pausa, perdón que te interrumpa. Respóndeme luego de la pausa tus opiniones con respecto a esta intervención, si cabe la palabra, de Estados Unidos a través de su embajador en temas nuestros. Ellos tienen todo el derecho del mundo a decir quién va a entrar y quién no, pero ¿cómo lo hicieron? Una especie de show mediático en el medio de unas campañas políticas muy importantes. Dame tu opinión con respecto a... Con gusto. ¿A qué se debe eso? Vamos a hacer una pausa y regresamos para cerrar el programa con el señor Víctor Pavón. Llegó ABC y Paper. Disfruta de hojear tu diario desde cualquier dispositivo. Ingresa a edicionesabc.com.py, suscríbete y accede a todos los suplementos, revistas y especiales del día. ABC y Paper, tu diario de siempre en tu pantalla. Continuamos con el señor Víctor Pavón. Víctor, corto por favor, porque está terminando el programa. Lamentablemente siempre Sí, es tan perfectamente. divertido e interesante conversar contigo. ¿Tus opiniones sobre esto de significativamente corruptos en el medio de unas campañas políticas? Y es una presión laxa, generalista y sobre todo irrespetuosa. Irrespetuosa. ¿Sabes por qué, Federico? Por dos principios. El primer principio es el de la no injerencia en los asuntos internos de otro país. Como bien dijiste, un país determinado puede estar autorizado o no, digamos, a permitir que ingrese una persona. Pero ahí hay un problema también. Yo no sé cómo es posible que un embajador o el Departamento de Estado, en este caso los Estados Unidos, decida por sí y ante sí, sin ninguna prueba y sin haberle oído al acusado por el principio de audiatur altera pars de los romanos, que ya viene y hoy en día hay que ponerlo nuevamente en vigencia, porque toda persona cuando es acusada lo tiene derecho a ser escuchada. Audiatur altera pars. Así que esto te es sospechoso. Y sospechoso, pero es una irrespetuosidad. Y otra cosa importante, Federico, el principio de autodeterminación de los pueblos es importante. Una sociedad, un país pequeño como el nuestro, comparado a los Estados Unidos, no es menos que los Estados Unidos. Okay. En el concierto de las naciones, nosotros tenemos igualdad de derechos y obligaciones. Okay. Entonces, que no nos vengan aquí a decirnos que porque es significativamente corrupto, nosotros ya tenemos que acusarle a una persona y finalmente mandarlo al matadero. Eso es un error, y más todavía si viene de una persona absolutamente inmoral como este embajador de los Estados Unidos. Correcto. Desde el principio de la conversación estuviste hablando de defender nuestra soberanía. Así mismo. Víctor, termino esta entrevista. Me decías al principio que nuestro crecimiento de este año es algo que nos debe preocupar. Este año vamos a terminar aproximadamente con un 0.2, o sea, prácticamente economía estancada. ¿Hay alguna luz? ¿Ves una luz al final del túnel que te convierta en optimista con respecto a que vamos a recuperar el crecimiento económico? La recuperación de la agricultura, del sector agropecuario. Ok. Cuando recuperemos la agricultura, el sector agropecuario, vamos a volver a crecer al 4-5%. La pero locomotora es que insuficiente. Todos los Exacto. vagones. 40% del Producto Interno Bruto se debe al sector agropecuario. Por lo tanto, hay que alentarle, hay que darle las gracias y hay que darle mayores facilidades a nuestros hombres y mujeres del campo. Número uno. Y número dos, si no hacemos las reformas, sistema previsional, sistema de la caja fiscal, el código laboral, el tema del endeudamiento, nosotros nos estamos yendo lentamente a una situación pero catastrófica. Estamos yéndonos hacia una estanflación, Correcto. Una mezcla de recesión, desempleo e inflación. ¿Para qué esperar ese escenario? Okay. No tenemos que esperar. Por el bien precisamente de las generaciones más jóvenes y para que no se vayan de nuestro país, tenemos que ahora hacer los cambios y las transformaciones, antes que sea tarde. Víctor, un placer, un gustazo. Por el contrario, es un gusto compartir contigo, Federico. Gracias, Víctor. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes.
Buenas noches. Líderes fue presentado por Banco GNB, juntos más fuertes. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998.